Estaba en la cocina preparando la comida cuando escuché a Leticia Hernández hablando por teléfono con su amiga. «Ya no aguanto a esta vieja gorda que se come todo lo que hay en la casa», le decía riéndose. «Voy a tener que poner candado a la despensa antes de que acabe con nuestra comida». Fingí que no la escuché y seguí moviendo los frijoles en la estufa, pero mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podría oírlo. A los 68 años, después de criar a mi hijo sola y trabajar como empleada doméstica durante 40 años, nunca imaginé que un día me llamarían gorda en mi propia casa. Cuando Roberto llegó del trabajo esa tarde, Leticia ya había puesto un candado en la despensa. «Mamá, es por tu propio bien», me dijo sin mirarme a los ojos. «Leticia está preocupada por tu salud». Miré a mi hijo, el hombre que crié vendiendo tamales en la calle para pagar sus estudios, y vi a un extraño. Leticia estaba a su lado con una sonrisa de satisfacción, balanceando las llaves en la mano como si fuera un trofeo. Esa noche, cuando fui por un vaso de agua y vi ese candado brillando bajo la luz del refrigerador, un dolor que nunca había sentido antes me golpeó como un rayo. No era solo la humillación de no poder entrar a la despensa de mi propia casa, era descubrir que mi hijo había elegido el lado de ella. Mi nombre es Esperanza Morales, y durante 68 años pensé que conocía el significado del sufrimiento. Me equivoqué. El verdadero dolor comenzó el día que mi nuera decidió que yo era demasiado para esta casa que construí con mis propias manos. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Esa madrugada, mientras yacía en mi cama escuchando sus risas desde la sala, recordé cada sacrificio que hice para llegar hasta aquí. Recordé las manos agrietadas de tanto lavar ropa ajena, las rodillas hinchadas de tanto trapear pisos que no eran míos, las noches sin dormir cosiendo para ganar unos pesos extra. Todo para que Roberto tuviera una vida mejor que la mía. Todo para que un día él pudiera darme el respeto que merecía. Pero ahora, viendo cómo se quedaba callado cuando su esposa me maltrataba, me di cuenta de que había criado a un hombre que no sabía defender ni a su propia madre. La semana siguiente fue aún peor. Leticia comenzó a darme porciones pequeñas de comida, como si fuera una niña desobediente. «Solo 2 cucharadas de arroz, Esperanza», me decía frente a los vecinos que venían de visita. «La estamos ayudando a adelgazar». Los vecinos se reían incómodos, pero yo veía la pena en sus ojos. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, escuché a Guadalupe Ramírez, mi vecina de 30 años, comentándole a su esposo: «Pobrecita de Esperanza, se volvió sirvienta en su propia casa». Esas palabras me conmovieron profundamente, pero algo más estaba creciendo dentro de mí. Una extraña gana de descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Los días se arrastraban como si estuviera viviendo en cámara lenta. Cada mañana despertaba a las 5 para preparar el desayuno, lavar la ropa y limpiar la casa antes de que Roberto saliera al trabajo. Leticia se quedaba en la cama hasta las 10, y cuando bajaba, siempre encontraba algo de qué quejarse. «Esperanza, se te olvidó limpiar atrás de la estufa». O «Esperanza, la ropa no quedó bien planchada». Yo siempre respondía con «Perdón, voy a arreglarlo», tragándome las lágrimas que querían salir. Durante esas semanas de humillación, comencé a recordar cosas que había olvidado. Recordé el día que compré esta casa, hace 35 años, después de que mi esposo falleció. Trabajaba en 3 casas y juntaba cada centavo para darle una vida digna a mi hijo. También recordé la alegría de Roberto cuando trajo a Leticia para conocerme hace 5 años, y cómo abrí mi casa y mi corazón para ella. Los recuerdos más dolorosos llegaban en la noche, cuando estaba sola en mi cuarto. Recordaba a Roberto niño, llorando cuando los compañeritos de la escuela se burlaban de su ropa remendada. Yo lo consolaba diciéndole que algún día tendríamos una casa propia, bonita y grande. También recordaba los sacrificios que hice para que él estudiara en los años siguientes. Despertarme a las 4 de la mañana para trabajar en una casa antes de ir a otra. Comer solo pan con frijoles para que sobrara dinero para sus libros. ¿Cuántas veces soñé que algún día él sería exitoso y me daría el reconocimiento que merecía? Pero ahora, viendo cómo se quedaba en silencio cuando su esposa me maltrataba, me di cuenta de que había criado a un hombre que no sabía defender ni a su propia madre. Una tarde, mientras lavaba los trastes, comencé a preguntarme por qué estaba aceptando todo aquello. El agua caliente me quemaba las manos.
pero era menos dolorosa que la frialdad que sentía dentro de casa. Fue cuando Leticia entró a la cocina cargando una maleta. «Esperanza, arreglé tus cosas», me dijo con la voz dulce que usaba cuando quería parecer bondadosa frente a otros. «Separé unas ropas viejas tuyas que estaban ocupando espacio en nuestro ropero. Cuando abrí la maleta, vi que había tomado mi mejor ropa, incluyendo el vestido azul que usaba en ocasiones especiales, y puesto todo en una maleta vieja como si fueran trapos para donar. En ese momento, viendo mis cosas tratadas como basura, una rabia silenciosa comenzó a crecer en mi pecho. Cada día que pasaba, Roberto llegaba del trabajo más molesto conmigo, como si mi presencia en la casa fuera un problema que necesitaba resolverse. «Mamá, ya no eres joven», me decía cuando yo me quejaba de la comida escasa. «Tienes que entender que las cosas han cambiado». Pero lo que más me dolía era ver cómo Leticia había logrado ponerlo en mi contra. Ella tenía una manera sutil de hacer comentarios sobre mi edad, mi peso, mis costumbres, siempre cuando Roberto estaba presente. «Tu mamá come mucho para su edad», decía mientras preparaba la cena. «Las personas mayores deberían cuidarse más». Y Roberto asentía como si ella estuviera diciendo algo muy sabio. Una mañana, mientras tendía la ropa en el patio, escuché a Leticia hablando por teléfono otra vez. «Es que no entiende que esta casa ahora es nuestra», le decía a alguien. «Roberto y yo trabajamos para mantenerla, y ella solo gasta y come. Ya estoy cansada de ser tan buena con ella». Esas palabras me helaron la sangre. «Nuestra casa», había dicho, como si hubiera sido ella quien pagó cada ladrillo, cada ventana, cada puerta de esta casa que construí con 40 años de trabajo honesto, como si yo fuera una invitada que había abusado de su hospitalidad. En ese momento entendí que para ella yo no era la madre de su esposo que merecía respeto. Era un estorbo que necesitaba ser removido. Esa noche, cuando estábamos cenando, Roberto anunció que él y Leticia habían decidido remodelar la casa. «Vamos a hacer algunos cambios», dijo evitando mi mirada. «Tu cuarto va a ser convertido en oficina para Leticia. Hemos preparado el cuartito de servicio para ti». Sentí como si el suelo se hundiera bajo mis pies. El cuartito de servicio era un espacio pequeño y húmedo junto a la lavandería, donde antes guardábamos cosas viejas. «Pero Roberto», logré decir, «ese cuarto es muy chiquito y no tiene ventana». Leticia se rió con esa risa falsa que tanto me molestaba. «Esperanza, a tu edad ya no necesitas tanto espacio. Además, estarás más cómoda ahí, cerca de la lavandería para que puedas ayudar más con los quehaceres». Al día siguiente, mientras ellos estaban fuera, fui a ver el cuartito que sería mi nueva habitación. Era oscuro, con olor a humedad y apenas espacio para una cama individual. En las paredes había manchas de moho y el piso estaba frío y desnivelado. Me senté en el suelo y lloré como no lloraba desde que mi esposo murió. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la mujer que una vez fue respetada en su barrio, que crió a un hijo profesional, que compró su propia casa con trabajo honesto, había terminado siendo relegada a un cuarto de servicio en su propia propiedad? Pero mientras estaba ahí sentada, llorando entre esas paredes húmedas, algo comenzó a despertar dentro de mí. No era solo tristeza lo que sentía, era una indignación profunda, una rabia que había estado durmiendo durante demasiado tiempo. Me levanté del suelo, me sequé las lágrimas y regresé a mi habitación. Fui directo al ropero y saqué una caja que guardaba en el fondo, una caja que contenía todos los documentos importantes de mi vida. Ahí estaba la escritura de la casa, el comprobante del último pago del predial, todos los recibos que probaban que yo era la única dueña de esta propiedad. Esa tarde, cuando Roberto y Leticia regresaron cargados de bolsas de compras que habían hecho con el dinero que él ganaba en el trabajo que consiguió gracias a la educación que yo le pagué, los encontré sentados en la sala planeando la remodelación. «Aquí podemos poner un escritorio grande», decía Leticia, señalando hacia donde estaba mi sillón favorito. «Y allá una biblioteca moderna. Va a quedar precioso». Roberto asentía emocionado, como si estuviera hablando de su primera casa propia. Ninguno de los dos me miró cuando entré. Para ellos, yo ya no era parte de los planes. Esa noche, acostada en la que sería mi última noche en mi habitación, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser la Esperanza que aceptaba todo en silencio. Ya no iba a ser la madre que se sacrificaba indefinidamente esperando migajas de cariño.
Era hora de que recordaran de quién era realmente esta casa, quién la había pagado y quién tenía el derecho de decidir quién podía vivir en ella. Cerré los ojos y por primera vez en meses sonreí. Mañana comenzaría una nueva historia, y esta vez yo iba a escribir el final. La madrugada llegó con un silencio extraño. Me desperté antes del amanecer, no por costumbre, sino por una energía nueva que corría por mis venas. Me vestí con cuidado, me peiné como no lo hacía desde hace meses y bajé a la cocina a preparar el desayuno por última vez. Mientras el café se colaba y los huevos se cocinaban, sentí una paz que no experimentaba desde que Leticia llegó a mi vida. Era la calma que viene antes de la tormenta, la tranquilidad de quien finalmente sabe lo que tiene que hacer. Cuando Roberto bajó para desayunar, me encontró sentada en la mesa con una taza de café, completamente vestida y peinada a las 6 de la mañana. «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué estás levantada tan temprano?» Me miró extrañado, pero yo solo sonreí. «Nada especial, hijo. Solo quería empezar el día temprano». Leticia apareció poco después, bostezando y quejándose del frío. Se sirvió café sin darme los buenos días y se sentó a revisar su teléfono mientras desayunaba. Era la última vez que tendría que ver esa escena de indiferencia en mi propia mesa. Después de que se fueron, subí a mi cuarto y saqué una maleta que tenía guardada desde hace años. Comencé a empacar, pero no las ropas viejas que Leticia había separado para mí. Empaqué mis cosas más importantes. Las fotos de mi juventud, las cartas que mi esposo me escribía cuando éramos novios, las joyas que mi madre me heredó, los documentos de toda mi vida. Cada objeto que guardaba era un recuerdo de que yo tenía una historia antes de que ellos llegaran a mi vida, una historia que merecía respeto. Cuando terminé de empacar, me senté en la orilla de mi cama y miré por última vez el cuarto donde había dormido durante 35 años. Las paredes guardaban tantos recuerdos, las noches que pasé despierta cuando Roberto tenía fiebre de niño, las veces que cosí hasta muy tarde para ganar dinero extra, las lágrimas que derramé cuando mi esposo murió. Este cuarto había sido mi refugio, mi espacio sagrado, y ahora me lo querían quitar para convertirlo en una oficina. Pero ya no más. Ya no iba a permitir que siguieran faltándome al respeto en la casa que yo misma construí. Miré el reloj y vi que eran las 2 de la tarde. Había llegado el momento de hacer las llamadas más importantes de mi vida. Primero marqué el número de mi hermana Guadalupe, que vivía en Guadalajara. Cuando escuchó mi voz, inmediatamente supo que algo estaba pasando. «Esperanza, ¿qué tienes? Te escucho rara». Le conté todo desde el principio. El candado en la despensa, las porciones pequeñas de comida, el cuarto de servicio, la falta de respeto de Leticia y la cobardía de Roberto para defenderme. Guadalupe se quedó callada un momento largo. Luego dijo: «Hermana, ¿por qué has aguantado tanto? Ven acá conmigo. En mi casa siempre hay lugar para ti». Después llamé a mi abogado, el licenciado Miguel Sánchez, que había manejado todos mis papeles legales desde que compré la casa. «Doña Esperanza, qué gusto escucharla», me dijo con su voz amable de siempre. «¿En qué puedo ayudarla?». Le expliqué toda la situación, desde las humillaciones diarias hasta la amenaza de que me quitaran mi habitación. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Después me dijo: «Doña Esperanza, usted tiene todo el derecho de tomar las medidas que considere necesarias. La casa es completamente suya». Concertamos una cita para el día siguiente. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control de mi propia vida. Esa tarde, mientras esperaba que Roberto y Leticia regresaran, me dediqué a preparar todo para lo que venía. Saqué todos los documentos de la casa y los puse en orden. La escritura original, los comprobantes de todos los pagos, las facturas de las mejoras que había hecho a través de los años. Era una montaña de papeles que probaban sin lugar a dudas que yo era la única propietaria de esta casa. También escribí una carta que les explicaría todo lo que necesitaban saber sobre lo que iba a pasar a partir de mañana. Cuando llegaron esa tarde, cargados de más bolsas de compras, me encontraron en la sala tejiendo tranquilamente, como si fuera un día normal. «Mamá, ¿ya empacaste tus cosas para el cuarto nuevo?», me preguntó Roberto mientras se dirigía a la cocina. «Mañana viene la gente a empezar la remodelación». Leticia pasó por mi lado sin mirarme, pero alcancé a escuchar que le decía a alguien por teléfono: «Sí,
Por fin vamos a tener la oficina que queríamos. Ya era hora de que la vieja entendiera su lugar. Esa noche cené con ellos por última vez. Leticia había preparado pollo con arroz, pero como siempre, me sirvió una porción ridículamente pequeña. Esperanza, recuerda que tienes que cuidar tu peso, me dijo con esa sonrisa falsa que tanto detestaba. A tu edad, comer mucho puede ser peligroso. Roberto masticaba en silencio, evitando mi mirada. Me comí mi pequeña porción sin quejarme, sabiendo que sería la última vez que tendría que aguantar esa humillación. Después de cenar, me despedí de ellos como siempre. Buenas noches, les dije. Que descansen. Ninguno de los dos me respondió. Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino por una emoción extraña que no había sentido en años. Era como la noche antes de mi boda, o como cuando estaba esperando que naciera Roberto. Una mezcla de nervios y emoción por lo que vendría. Me quedé despierta pensando en todas las veces que había permitido que me faltaran al respeto. Todas las veces que me quedé callada cuando debería haber hablado. Todos los momentos en que antepuse la paz familiar a mi propia dignidad. Eso se acababa mañana. Cuando el reloj marcó las 5 de la mañana, me levanté por última vez a esa hora para servir a otros. Pero esta vez no era para hacer el desayuno. Era para terminar los últimos preparativos. Me bañé, me vestí con mi mejor ropa y bajé a la cocina. Puse la carta que había escrito en el centro de la mesa, junto a las llaves de la casa. En esa carta les expliqué que la casa siempre había sido mía, que yo tenía derecho a decidir quién podía vivir en ella, y que les daba 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. También escribí que el candado en la despensa había sido la gota que derramó el vaso, pero que el irrespeto venía de mucho tiempo atrás. Cuando escuché a Roberto bajar para desayunar, ya estaba sentada en el sillón de la sala con mi maleta al lado, vestida con mi mejor vestido y esperando. La cara que puso cuando vio la maleta fue de puro susto. «Mamá, ¿a dónde va?», me preguntó. Señalé hacia la carta en la mesa. «Todo está explicado ahí, hijo». Y en ese momento, ellos descubrieron finalmente de quién era realmente esta casa. Leticia bajó corriendo cuando escuchó nuestra conversación. Leyó la carta 2 veces antes de entender lo que estaba pasando. «Esto es mentira», gritó. «Esta casa no puede ser solo tuya». Saqué la carpeta con los documentos y se los mostré. «La escritura está aquí», les dije con calma. «Compré esta casa en 1990 con mi propio sudor. Ustedes dos han estado viviendo aquí durante 5 años como mis huéspedes». Roberto se puso pálido y Leticia comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia porque su plan de tratarme como sirvienta se había venido abajo. «Mamá, ¿podemos hablar de esto?», dijo Roberto con voz temblorosa. Leticia no quiso ofenderte. Miré a mi hijo con una calma que no sabía que existía dentro de mí. «Roberto, pasé 5 años esperando que me defendieras una sola vez. Ustedes tuvieron la oportunidad de tratarme con respeto en mi propia casa. Cuando el taxi tocó la bocina afuera, me levanté del sillón y tomé mi maleta. Leticia corrió detrás de mí gritando: «¡No puedes hacer esto! ¿Dónde vamos a vivir?». Me detuve en la puerta y me volví para mirarla una última vez. «Leticia, pasaste meses sintiéndote la dueña de la casa y tratándome como sirvienta. Ahora vas a descubrir cómo es trabajar para tener un techo sobre la cabeza». Roberto trató de agarrar mi brazo, pero me aparté con delicadeza. «Mamá, por favor, no hagas esto», me dijo con lágrimas en los ojos. «Quiero que pienses bien», le respondí. Durante 35 años mantuve esta casa sola. Durante 5 años la compartí con ustedes por amor, pero el amor necesita respeto para sobrevivir. Subí al taxi y le pedí al chofer que se fuera. Por la ventana trasera los vi a los dos en la banqueta, él llorando y ella gritando por teléfono, probablemente buscando a alguien a quien culpar por lo que había pasado. Ellos querían que yo desapareciera. Entonces fue exactamente lo que hice. El viaje a Guadalajara duró 6 horas, pero fueron las 6 horas más liberadoras de mi vida. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, yo miraba por la ventana los campos que pasaban y sentía como si estuviera despertando de una pesadilla muy larga. Por primera vez en 5 años, nadie me estaba diciendo qué podía o no podía comer. Nadie me estaba tratando como un estorbo en mi propia casa. Nadie me estaba haciendo sentir que mi existencia era una carga.
En mi bolsa llevaba los documentos de la casa y en mi corazón llevaba una paz que había olvidado que podía sentir. Cuando llegué a la terminal de autobuses de Guadalajara, mi hermana Guadalupe me estaba esperando con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. «Esperanza», me dijo abrazándome fuerte, «por fin hiciste lo correcto». La casa de Guadalupe era pequeña pero acogedora, llena de plantas y fotografías familiares. Tenía un jardincito al frente donde cultivaba rosas y geranios, y un patio trasero donde colgaba la ropa al sol. Era muy diferente a mi casa grande en la ciudad, pero tenía algo que mi hogar había perdido hace mucho tiempo: calidez humana. «Esta es tu casa por el tiempo que quieras quedarte», me dijo Guadalupe mientras me mostraba el cuartito que había preparado para mí. «Y no quiero oír ni una palabra sobre irte pronto. Necesitas tiempo para sanar». Esa noche, por primera vez en años, cené sin que nadie me dijera que estaba comiendo demasiado. Guadalupe había preparado mole con pollo, arroz rojo y tortillas calientes, y me sirvió un plato lleno sin comentarios sobre mi peso o mi edad. Durante mis primeros días en casa de Guadalupe, comencé a recordar quién era yo antes de convertirme en la madre que todo lo toleraba. Recordaba a la Esperanza joven que se levantaba a las 4 de la mañana para ir a vender tamales al mercado, que no le tenía miedo al trabajo duro y que soñaba con tener su propia casa. Recordaba a la mujer que había enfrentado la muerte de su esposo con valentía, que había criado a un hijo sola sin pedirle ayuda a nadie, que había construido una vida digna con sus propias manos. ¿Cuándo había perdido esa fuerza? ¿Cuándo había comenzado a aceptar que me trataran como si no valiera nada? Una mañana, mientras ayudaba a Guadalupe a regar las plantas, mi hermana me preguntó algo que me hizo reflexionar profundamente. «Esperanza, ¿tú crees que Roberto realmente no sabía cómo te trataba Leticia?» Me quedé pensando un momento largo antes de responder. «Sí sabía», le dije finalmente. «Lo que pasa es que era más fácil para él hacerse el desentendido que enfrentar a su esposa». Guadalupe asintió con tristeza. Algunos hijos olvidan que sus madres también son seres humanos que merecen dignidad. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente el resto del día. Tenía razón. Roberto había dejado de verme como una persona con sentimientos y necesidades y había comenzado a verme como un problema que necesitaba ser manejado. Los días pasaban tranquilos en casa de Guadalupe. Por las mañanas despertaba sin prisa. Desayunaba en el patio escuchando el canto de los pájaros y después ayudaba con los quehaceres de la casa. Pero esta vez no era un trabajo impuesto o criticado. Era una colaboración entre hermanas, una forma de agradecer la hospitalidad que estaba recibiendo. Guadalupe nunca me hacía sentir como una carga. Al contrario, me decía que se sentía acompañada y que le gustaba tener con quién platicar después de tantos años de vivir sola. «Deberíamos haber hecho esto desde hace mucho tiempo», me decía mientras preparábamos la comida juntas. «Las hermanas deberían estar cerca, especialmente en esta etapa de la vida». Una tarde, 3 semanas después de mi llegada, sonó el teléfono. Era Guadalupe Ramírez, mi vecina de la ciudad. «Esperanza», me dijo con voz emocionada, «tengo que contarte lo que está pasando en tu casa». Me contó que Roberto y Leticia habían regresado al día siguiente de mi partida, pensando que yo había ido a hacer un berrinche temporal y que regresaría pidiendo perdón. «Pero cuando vieron que no volvías, Leticia se puso furiosa», me dijo Guadalupe. «Comenzó a gritarle a Roberto que él tenía que obligarte a regresar porque ella no iba a vivir en la calle». También me contó que habían tratado de entrar a la casa, pero que yo había cambiado las cerraduras antes de irme. Un detalle que había olvidado mencionar en mi carta, pero que había arreglado con mi abogado por teléfono desde Guadalajara. Guadalupe me siguió contando que los vecinos estaban disfrutando el espectáculo. «Leticia anda diciendo por todo el barrio que tú eres una vieja mala que los dejó en la calle, pero nadie le cree porque todos sabíamos cómo te trataba». Me dijo también que Roberto se veía muy mal, que había perdido peso y que parecía no estar durmiendo bien. «Se ve arrepentido, Esperanza, pero ya es muy tarde para arrepentimientos». Cuando colgué el teléfono, sentí una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. Tristeza por ver a mi hijo sufrir, pero satisfacción por saber que finalmente estaba entendiendo las consecuencias de sus acciones. Esa noche, mientras cenaba con Guadalupe, le conté sobre la llamada de mi vecina. «¿Sientes lástima por ellos?», me preguntó mi hermana. «Un poquito por Roberto», admití, «pero no por Leticia.
Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando me humillaba día tras día. Guadalupe asintió. El problema de Roberto es que escogió no ver lo que estaba pasando. Y cuando uno escoge la comodidad sobre la justicia, tiene que estar preparado para las consecuencias. Tenía razón. Roberto había preferido mantener la paz en su matrimonio a costa de la dignidad de su madre, y ahora estaba descubriendo que algunas decisiones tienen un precio muy alto. Durante mis cuarta semana en Guadalajara, comencé a recibir llamadas de Roberto. Guadalupe me decía que había llamado varias veces, pero yo le había pedido que le dijera que no estaba lista para hablar con él. No era venganza, era protección. Necesitaba tiempo para sanar, para recordar mi propio valor, para fortalecer mi resolución antes de enfrentar sus súplicas y posibles manipulaciones. Una tarde, sin embargo, decidí contestar el teléfono cuando él llamó. «Mamá», dijo con voz quebrada, «por favor regresa a casa. Leticia y yo ya entendimos que nos equivocamos». Su voz sonaba desesperada, pero yo ya había aprendido a distinguir entre arrepentimiento real y simple desesperación por las consecuencias. «Roberto», le dije con calma, «¿me puedes decir exactamente qué fue lo que entendieron?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente dijo, «Entendimos que te tratamos mal y que no debimos haberte faltado al respeto en tu propia casa. Pero yo necesitaba más que palabras. Hijo, durante 5 años ustedes me trataron como sirvienta en la casa que yo pagué con mi trabajo. Durante 5 años tú viste cómo tu esposa me humillaba y nunca dijiste nada. ¿Qué me garantiza que si regreso, las cosas van a ser diferentes?» Roberto no supo qué responder. «Mamá, nosotros, te prometemos que va a ser diferente». Pero las promesas vacías ya no eran suficientes para mí. «Roberto, cuando estés listo para tener una conversación real sobre respeto y dignidad, me llamas. Mientras tanto, yo voy a seguir viviendo en paz». Después de esa llamada, me quedé pensando en la cocina de Guadalupe durante mucho tiempo. Mi hermana se sentó conmigo y me preparó un té de manzanilla. «¿Qué sientes después de hablar con él?», me preguntó. «Tristeza», le respondí honestamente. «Tristeza porque mi hijo tuvo que perder su casa para empezar a valorar a su madre». Guadalupe me tomó la mano. «Esperanza, tú no eres responsable de enseñarle respeto a un hombre de 43 años. Esa lección la debió aprender hace mucho tiempo». Tenía razón, pero aún así dolía ver las consecuencias de años de educación emocional fallida. Los días siguientes fueron más tranquilos. Comencé a establecer una rutina en casa de Guadalupe que me llenaba de satisfacción. Me levantaba temprano, no por obligación, sino por gusto, y salía a caminar por las calles del barrio. Era un barrio diferente al mío, más pequeño y familiar, donde los vecinos se saludaban y se conocían por sus nombres. Después del desayuno, ayudaba a Guadalupe con la casa, o me sentaba en el jardín a leer libros que había empezado años atrás, pero nunca había tenido tiempo de terminar. Por las tardes, visitábamos a las amigas de mi hermana o íbamos al mercado a comprar verduras frescas. Era una vida simple, pero llena de pequeños placeres que había olvidado que existían. Una tarde, mientras hojeaba un libro en el jardín, llegó Carmen Vázquez, la mejor amiga de Guadalupe, a tomar café con nosotras. Carmen era una mujer de mi edad que había pasado por una situación similar con su familia años atrás. «Guadalupe me contó tu historia», me dijo con cariño, «y quiero que sepas que hiciste lo correcto. Yo también tuve que alejarme de mis hijos por un tiempo para que aprendieran a valorarme». Me contó que después de 2 años de distancia, sus hijos habían entendido finalmente lo que habían perdido y que ahora tenían una relación mucho más sana y respetuosa. «El tiempo tiene una manera de enseñar lecciones que las palabras no pueden», me dijo. «Lo importante es que tú no regreses hasta que sientas que realmente ha habido un cambio, no solo palabras bonitas». Esa conversación me tranquilizó mucho. A veces me sentía culpable por haber dejado mi casa y por estar causando dolor a Roberto, pero Carmen me ayudó a entender que era necesario. Los hijos que realmente aman a sus madres encuentran la manera de demostrar ese amor con acciones, no solo con palabras, me dijo. Si Roberto realmente te ama y te respeta, va a hacer lo necesario para recuperarte. Y si no, entonces confirmarás que hiciste lo correcto al alejarte. Sus palabras me dieron una perspectiva que necesitaba escuchar. No estaba siendo cruel, estaba siendo inteligente. Durante mi 5ª semana en Guadalajara, recibí una llamada inesperada.
Era mi abogado, el licenciado Miguel Sánchez. Doña Esperanza, me dijo, tengo noticias interesantes. Su hijo vino a mi oficina ayer preguntando si había alguna manera de recuperar la casa. Le pregunté qué le había dicho. Le expliqué que la casa es completamente suya y que usted tiene todo el derecho de decidir quién puede vivir en ella. También le dije que si quería reconciliarse con usted, tendría que demostrar un cambio real en su actitud y en la de su esposa. El licenciado me contó que Roberto se había visto muy afectado por la conversación y que había preguntado qué podía hacer para arreglar las cosas. Le dije que tendría que empezar por reconocer plenamente sus errores y los de su esposa, no con palabras, sino con acciones. Esa información me hizo pensar mucho. Por un lado, me alegraba saber que Roberto estaba finalmente entendiendo la gravedad de la situación. Por otro lado, me preocupaba que su arrepentimiento fuera motivado más por la pérdida de la casa que por un genuino reconocimiento del daño que me habían causado. Esa noche, hablé con Guadalupe sobre mis dudas. «Hermana», me dijo, «no importa qué es lo que lo motivó a buscar arreglar las cosas. Lo que importa es si realmente está dispuesto a cambiar o si solo quiere que las cosas regresen a como estaban antes». Tenía razón. La intención inicial no era tan importante como la disposición real al cambio. Una mañana, 2 días después de la llamada del abogado, Roberto apareció en casa de Guadalupe. Guadalupe me dijo que estaba en la puerta y que se veía muy mal, demacrado y con ojeras profundas. «¿Quieres verlo?», me preguntó. Me tomé mi tiempo para decidir. Finalmente le dije que sí, pero que la conversación sería en la sala, con ella presente, y que si en cualquier momento yo le decía que se fuera, él tendría que respetarlo. Roberto entró a la casa con la cabeza agachada, como un niño que había sido regañado. Se sentó en la orilla del sillón, sin atreverse a ponerse cómodo. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «vengo a pedirte perdón». Miré a mi hijo, a este hombre que había criado con tanto amor y sacrificio, y sentí una mezcla de tristeza y esperanza. «Roberto», le dije, «necesito que me digas exactamente de qué me estás pidiendo perdón». Él respiró profundo antes de hablar. «Te pido perdón por haberte faltado al respeto en tu propia casa. Te pido perdón por no defenderte cuando Leticia te trataba mal. Te pido perdón por haberte hecho sentir que eras una carga cuando tú eres la persona que más me ha dado en la vida». Las lágrimas corrían por su cara mientras hablaba, y yo sentí que mi corazón se ablandaba un poco. Pero necesitaba más que lágrimas. Necesitaba entender que realmente había comprendido lo que había pasado. «¿Y qué hay de Leticia?», le pregunté. Roberto bajó la mirada otra vez. «Leticia está muy arrepentida también. Entiende que se equivocó y quiere pedirte perdón personalmente. Pero algo en su manera de decirlo me hizo dudar». «Roberto, ¿Leticia realmente entiende que se equivocó o está arrepentida porque perdió la casa?» Mi hijo se quedó callado por un momento muy largo. Finalmente admitió: «Creo que al principio estaba más molesta por la casa, pero estos días sin ti han sido muy difíciles para todos. La casa se siente vacía sin ti, mamá». Era una respuesta honesta, pero no era suficiente. «Hijo», le dije, «yo no soy un mueble que hace que la casa se sienta completa. Soy una persona que merece respeto y dignidad». La conversación duró casi 2 horas. Roberto me contó sobre las últimas semanas, sobre cómo habían tenido que buscar un departamento pequeño que apenas podían pagar con su sueldo, sobre cómo Leticia se había dado cuenta de todo el trabajo que yo hacía en la casa cuando ella tuvo que empezar a hacerlo sola. «Nunca nos dimos cuenta de todo lo que hacías por nosotros», me dijo. «La casa no es solo un lugar para vivir sin ti, era nuestro hogar porque tú la convertías en eso». Sus palabras me tocaron el corazón, pero yo había aprendido a distinguir entre sentimientos genuinos y manipulación emocional. «Roberto, ¿qué garantía tengo de que si regreso, ustedes no van a volver a tratarme como antes cuando se acostumbren otra vez a tenerme ahí?» Roberto me miró directamente a los ojos, por primera vez en la conversación. «Mamá, no tengo garantías que darte más que mi palabra y mi compromiso de que las cosas van a ser diferentes. Pero entiendo si ya no confías en mi palabra». Su honestidad me sorprendió. Era la primera vez en años que lo escuchaba hablar sin tratar de manipular la situación a su favor. «Hijo», le dije, «necesito tiempo para pensarlo, y necesito ver cambios reales, no solo palabras.
Si realmente quieren que regrese, van a tener que demostrarme que han entendido el valor de tener una madre que los ama. Roberto asintió y se levantó para irse. «Te amo, mamá», me dijo desde la puerta. «Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para recuperar tu confianza». Después de que Roberto se fue, me quedé en la sala con Guadalupe, procesando todo lo que había pasado. «¿Qué piensas?», me preguntó mi hermana. «Creo que está empezando a entender», le dije. «Pero necesito ver acciones, no solo lágrimas». Guadalupe asintió. «El arrepentimiento real se demuestra con tiempo y consistencia, no con visitas dramáticas». Tenía razón. Si Roberto realmente había cambiado, tendría que demostrarlo con paciencia y respeto por mis tiempos y mis decisiones. Y si no había cambiado realmente, el tiempo también me lo mostraría. Por primera vez desde que había llegado a Guadalajara, sentí que tal vez había esperanza para nuestra relación. Pero también sentí que estaba bien tomar todo el tiempo que necesitara para decidir qué era lo mejor para mí. 2 semanas después de la visita de Roberto, recibí una carta que cambiaría todo. No era de él, sino de Leticia. La letra era cuidadosa, como si hubiera escrito el borrador varias veces antes de enviar la versión final. «Querida Esperanza», comenzaba, «sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que pasó, pero necesito que sepas que estoy profundamente arrepentida». Leí la carta sentada en el jardín de Guadalupe, bajo la sombra del limonero que tanto me gustaba. Leticia me contaba que había pasado estos meses reflexionando sobre su comportamiento, que había hablado con su propia madre sobre lo que había hecho y que finalmente entendía la gravedad de sus acciones. «No tengo excusas para justificar cómo te traté», escribía. «Fui cruel contigo y abusé de tu bondad y tu generosidad». La carta continuaba durante 3 páginas, donde Leticia describía específicamente cada momento en que me había faltado al respeto. El candado en la despensa, las porciones pequeñas de comida, los comentarios sobre mi peso, el plan de quitarme mi habitación. «Me da vergüenza recordar la mujer que fui contigo», escribía. «Tú me recibiste en tu casa con los brazos abiertos, me trataste como a una hija, y yo te pagué con ingratitud y crueldad». Lo que más me impactó fue el último párrafo. «No te estoy escribiendo para pedirte que regreses. Te estoy escribiendo para pedirte perdón sin esperar nada a cambio. Si decides que nunca quieres volver a vernos, lo entenderé y lo respetaré. Pero necesitaba que supieras que he cambiado, que estos meses me han enseñado el valor de lo que perdí». Después de leer la carta, me quedé sentada en el jardín durante mucho tiempo, sintiendo emociones contradictorias. Por un lado, me daba gusto saber que Leticia finalmente había entendido el daño que me había causado. Por otro lado, me preguntaba si este arrepentimiento era genuino o si era otra estrategia para que yo regresara. Guadalupe se acercó con 2 tazas de café y se sentó conmigo. «¿Qué piensas de la carta?», me preguntó después de que se la mostré. «Suena sincera», le dije, «pero las palabras son fáciles de escribir. Los cambios reales son más difíciles de mantener». Mi hermana asintió. «Lo importante es que tú no tienes que tomar ninguna decisión ahorita. Puedes esperar y ver si sus acciones confirman sus palabras». Esa noche, mientras preparaba la cena con Guadalupe, llegó otra sorpresa. Roberto apareció en la puerta, pero esta vez no venía solo. Traía consigo una bolsa grande llena de cosas que no pude identificar desde lejos. «Esperanza», me dijo cuando abrí la puerta. «Vine a traerte algo que olvidé la última vez que estuve aquí». Guadalupe y yo lo invitamos a pasar, curiosas por saber qué era lo que había traído. Roberto vació la bolsa en la mesa de la cocina, y mi corazón se llenó de una calidez que no había sentido en meses. Eran todas mis cosas más preciadas. Las fotos de mi juventud que había dejado en marcos en la sala, el rebozo que mi madre me había tejido cuando me casé, los libros de cocina que había coleccionado durante años, incluso las plantitas de la ventana que tanto me gustaba cuidar. «Pensé que te gustaría tenerlas contigo», me dijo Roberto mientras yo examinaba cada objeto con lágrimas en los ojos. «La casa no se siente bien sin estas cosas, pero sobre todo, no se siente bien sin ti». Tomé el rebozo de mi madre entre mis manos y sentí su textura familiar, llena de recuerdos y amor. «¿Cómo supiste cuáles eran las cosas que más extrañaba?», le pregunté. Roberto sonrió por primera vez desde que había empezado a venir a visitarme. «Porque me fijé en cómo las mirabas cuando vivías con nosotros. Me di cuenta de que siempre tocabas el rebozo cuando estabas triste
y que acomodabas las fotos cuando estabas nerviosa. Debí haberme dado cuenta antes de lo importante que eran para ti. Esa observación me tocó profundamente. Durante años había pensado que Roberto no se fijaba en mí, que no notaba mis sentimientos o mis necesidades. Descubrir que sí se había dado cuenta de estos pequeños detalles me hizo ver que tal vez sí había esperanza para nuestra relación. Hijo, le dije, esto significa mucho para mí, más de lo que te imaginas. Roberto se sentó en la mesa de la cocina y me miró con una seriedad que no había visto en él desde que era niño. Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que pasó, y me di cuenta de que no solo te fallé como hijo, me fallé a mí mismo como persona. Lo que Roberto me dijo esa tarde fue una de las conversaciones más honestas que habíamos tenido en años. Me contó que había estado yendo a terapia psicológica desde que yo me fui, tratando de entender cómo había llegado a permitir que su esposa me tratara tan mal. El terapeuta me ayudó a ver que yo tenía miedo de confrontar a Leticia porque tenía miedo de que me dejara, me confesó. Y en ese miedo perdí de vista lo que era realmente importante, proteger y respetar a la mujer que me dio la vida. Sus palabras me emocionaron porque mostraban una profundidad de reflexión que no esperaba de él. Pero también me di cuenta de algo más, continuó. Me di cuenta de que te había visto como algo garantizado en mi vida, como si siempre fueras a estar ahí sin importar cómo te tratáramos. Guadalupe, que había estado escuchando en silencio, se levantó para servirnos más café y le dijo a Roberto: Hijo, reconocer los errores es el primer paso, pero lo más difícil es cambiar los patrones de comportamiento que llevaron a esos errores. Roberto asintió. Sí, señora. Por eso Leticia y yo estamos yendo a terapia de pareja también. Queremos entender cómo construir una relación que no sea a costa de lastimar a otras personas. Esta información me sorprendió gratamente. El hecho de que hubieran buscado ayuda profesional me daba más confianza en que su arrepentimiento era genuino. ¿Y cómo se siente Leticia con la terapia?, le pregunté. Al principio se resistía, admitió Roberto. Pensaba que podíamos arreglar las cosas solos, pero cuando entendió que había perdido a su familia política por su comportamiento, aceptó que necesitábamos ayuda. Roberto pasó toda la tarde con nosotras, ayudando a Guadalupe con algunos arreglos de la casa y contándome sobre su vida durante estos meses. Me dijo que él y Leticia habían tenido que mudarse a un departamento muy pequeño en una colonia más modesta, que habían tenido que vender el carro porque no podían pagar las mensualidades sin mi ayuda económica, y que habían aprendido a valorar cosas que antes daban por sentadas. Nunca nos dimos cuenta de cuánto gastabas en comida hasta que tuvimos que comprarla nosotros solos, me dijo, o de todo el trabajo que hacías en la casa hasta que Leticia tuvo que hacerlo todo. Pero lo que más me impactó fue cuando me dijo: lo que más hemos extrañado no son las comodidades de la casa grande. Lo que más extrañamos es tu risa en las mañanas y tu comida hecha con cariño. Cuando Roberto se fue esa tarde, me quedé organizando las cosas que me había traído. Cada objeto era un pedacito de mi historia, un recordatorio de la mujer que había sido antes de permitir que me trataran mal. Mientras acomodaba las fotos en la cómoda del cuarto que ocupaba en casa de Guadalupe, pensé en cómo habían cambiado las cosas. Hace 3 meses, Roberto ni siquiera se daba cuenta de que estas cosas existían. Ahora había tomado el tiempo de seleccionarlas cuidadosamente y traérmelas porque sabía que las extrañaba. Era un cambio pequeño pero significativo. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó Guadalupe mientras me ayudaba a colgar el rebozo en un gancho especial. Todavía no lo sé, le dije honestamente. Pero por primera vez desde que llegué aquí, siento que tal vez hay una posibilidad. Durante los días siguientes, comencé a observar pequeñas señales de que algo había cambiado realmente en Roberto. Me llamaba por teléfono regularmente, no para presionarme para que regresara, sino solo para preguntarme cómo estaba y contarme sobre su día. Me mandaba fotos de las flores del jardín de mi casa, que él había comenzado a cuidar para mantenerlas vivas. Pensé que te gustaría ver que tus geranios están floreciendo, me escribía en los mensajes. También me contaba sobre los cambios que él y Leticia estaban haciendo en sus vidas. Habían comenzado a cocinar juntos, a repartirse las tareas de la casa de manera equitativa, a hablar sobre sus problemas en lugar de ignorarlos. Una tarde, recibí una llamada inesperada de Leticia. Al principio me puse tensa, pero su voz sonaba diferente, más humilde, más calmada.
Esperanza, sé que no tengo derecho a molestarte, pero quería agradecerte por leer mi carta. Le dije que la había leído y que había apreciado su honestidad. ¿Puedo preguntarte algo?, me dijo después de un momento. ¿Hay algo que pueda hacer para empezar a enmendar el daño que te causé? Su pregunta me tomó por sorpresa. Durante meses había esperado que Leticia reconociera su comportamiento, y ahora que lo estaba haciendo, no sabía qué responder. Leticia, le dije finalmente, lo único que necesito es saber que realmente has entendido por qué estuvo mal lo que hiciste. La conversación con Leticia duró casi 1 hora. Me contó sobre su infancia, sobre cómo había crecido en una familia donde los ancianos no eran respetados, y cómo había normalizado ese comportamiento sin darse cuenta del daño que causaba. Mi abuela vivió con nosotros cuando yo era niña, me dijo, y mi madre siempre se quejaba de ella, la trataba como una carga. Yo crecí pensando que así era normal tratar a las personas mayores. Me explicó también que había comenzado terapia individual para entender de dónde venían sus actitudes negativas hacia los ancianos. El terapeuta me ayudó a ver que yo estaba repitiendo patrones tóxicos que había aprendido en mi familia. Lo que más me impactó de la conversación fue cuando Leticia me dijo: Esperanza, tú fuiste la primera mujer mayor que me trató con verdadero cariño maternal. Mi propia madre nunca fue cariñosa conmigo. Cuando llegué a tu casa y vi cómo me recibiste con los brazos abiertos, una parte de mí se sintió muy agradecida, pero otra parte se sintió amenazada porque no sabía cómo recibir ese amor sin condiciones. Sus palabras me ayudaron a entender que su comportamiento cruel hacia mí no había sido solo maldad gratuita. Había sido una reacción defensiva de alguien que no sabía cómo manejar el amor incondicional. Eso no justifica cómo te traté, me aclaró rápidamente, pero quería que entendieras que mi crueldad venía de mi propio dolor, no de algo que tú hubieras hecho mal. Esa noche, después de la llamada con Leticia, tuve una conversación muy importante con Guadalupe. Hermana, le dije, creo que por primera vez entiendo realmente lo que pasó en mi casa. Le conté sobre la conversación con Leticia, sobre su historia familiar y sobre su proceso de terapia. No disculpa lo que hizo, le expliqué, pero me ayuda a entender que tal vez su arrepentimiento es genuino. Guadalupe me escuchó con atención y después me dijo algo muy sabio. Esperanza, el perdón no significa que tengas que olvidar lo que pasó o que tengas que regresar a vivir con ellos. El perdón significa que dejas ir el rencor para tu propia paz mental. Durante mi 7ª semana en Guadalajara, comencé a sentir que tal vez era tiempo de considerar seriamente la posibilidad de regresar a mi casa. No porque Roberto y Leticia me hubieran convencido con sus disculpas, sino porque yo había recuperado mi fuerza interior y mi dignidad. Había recordado quién era yo, una mujer fuerte, trabajadora, generosa, que merecía respeto y amor. Si regresaba, sería porque yo decidía hacerlo, en mis propios términos, con mis propias condiciones. No sería la misma Esperanza que se había ido hace 2 meses. Sería una Esperanza que conocía su propio valor y que no toleraría falta de respeto. Decidí hacer un viaje a la ciudad para ver mi casa y evaluar cómo me sentía al estar ahí. Roberto me había estado mandando fotos, pero quería verla con mis propios ojos. Guadalupe insistió en acompañarme. No vas a ir sola, me dijo. Si decides que no te sientes cómoda, nos regresamos inmediatamente. El viaje en autobús me trajo muchos recuerdos. Era la misma ruta que había hecho 2 meses atrás, pero esta vez no era una Esperanza derrotada la que viajaba. Era una mujer que había recuperado su poder y que estaba evaluando sus opciones. Cuando llegamos a mi casa, me sorprendió ver lo bien cuidada que estaba. El jardín estaba podado, las plantas regadas, las ventanas limpias. Roberto y Leticia nos estaban esperando en la puerta, pero se mantuvieron a distancia respetuosa hasta que yo decidiera acercarme. «Hola, mamá», me dijo Roberto con una sonrisa nerviosa. «Bienvenida a casa». La palabra «casa» resonó en mi mente. ¿Era esto todavía mi casa? ¿O había encontrado un nuevo hogar en la tranquilidad y el respeto de la casa de Guadalupe? Solo había una manera de averiguarlo. Entré a mi casa por primera vez en 2 meses y sentí una mezcla extraña de familiaridad y distancia. Todo estaba limpio y ordenado, pero algo había cambiado en el ambiente. No era la frialdad que había dejado atrás. Era algo diferente,
más cálido pero también más incierto. Leticia se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Esperanza, me dijo con voz temblorosa, gracias por venir. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que he cambiado. La miré a los ojos y por primera vez en 5 años vi vulnerabilidad real en su mirada, no la arrogancia que había aprendido a asociar con ella. Vamos a ver, le dije simplemente. El tiempo dirá si realmente has cambiado. Pasé toda la tarde en mi casa, recorriendo cada habitación, sintiendo cómo me sentía en cada espacio. Mi antigua habitación estaba exactamente como la había dejado. Nada había sido movido o cambiado. La cocina tenía un aire diferente, más ordenada pero menos viva, como si le faltara el alma que yo le daba cuando cocinaba ahí todos los días. El jardín estaba bien cuidado, pero las plantas se veían un poco tristes, como si extrañaran mis cuidados diarios. ¿Qué sientes?, me preguntó Guadalupe mientras caminábamos por el patio trasero. Siento que esta casa me extrañó, le dije, pero también siento que ya no soy la misma persona que se fue de aquí. Cuando llegó la hora de irnos, Roberto me pidió que considerara la posibilidad de regresar. Mamá, sé que necesitas tiempo para decidir, me dijo, pero quiero que sepas que tanto Leticia como yo hemos cambiado realmente. Estamos dispuestos a demostrar con acciones, no solo con palabras, que podemos vivir juntos, con respeto y armonía. Miré a mi hijo, a este hombre que había criado con tanto amor y que finalmente parecía estar entendiendo el valor de lo que había perdido. Roberto, le dije, si decido regresar, será porque yo quiero hacerlo, no porque ustedes me necesiten, y será con condiciones muy claras sobre cómo quiero ser tratada. Roberto asintió. Lo que tú digas, mamá. Tú eres la dueña de esta casa y nosotros somos tus huéspedes, no al revés. En el autobús de regreso a Guadalajara, me quedé pensando en todo lo que había visto y sentido durante el día. La casa había estado perfecta. Roberto y Leticia habían sido respetuosos y humildes, pero yo seguía sintiendo que necesitaba más tiempo para decidir. No era una decisión que podía tomar con el corazón caliente. Era una decisión que requería reflexión, sabiduría y, sobre todo, la seguridad de que estaba eligiendo desde mi fortaleza, no desde mi necesidad o mi miedo a la soledad. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Guadalupe mientras el paisaje pasaba por la ventana. Voy a esperar un poco más, le dije. Cuando sea el momento correcto, lo sabré. 3 días después de mi visita a la casa, mientras desayunaba con Guadalupe en el patio, recibí una llamada que no esperaba. Era Mercedes López, una vecina de mi calle que conocía desde hace más de 20 años. Esperanza, me dijo con voz emocionada. Tengo que contarte algo muy importante que pasó ayer en tu casa. Me contó que había visto a Leticia en el mercado comprando verduras y que cuando se encontraron, Leticia se había acercado a ella para hablar. Me pidió que te dijera algo si hablaba contigo, continuó Mercedes. Me dijo que quería que supieras que está yendo a una clase de cocina para aprender a preparar tus platillos favoritos. Dice que quiere sorprenderte si decides regresar. La información me tocó el corazón de una manera que no esperaba. Durante los 5 años que Leticia vivió en mi casa, nunca había mostrado interés por aprender a cocinar los platillos tradicionales que yo preparaba. Siempre decía que era comida de viejas y prefería pedir comida a domicilio. El hecho de que ahora estuviera tomando clases de cocina, no solo para aprender, sino específicamente para preparar mis comidas favoritas, me mostró un nivel de esfuerzo que iba más allá de las simples palabras de disculpa. ¿Te dijo algo más?, le pregunté a Mercedes. Sí, me respondió. Me dijo que había entendido que no se trataba solo de la comida, sino de todo el amor y la tradición que tú ponías en cada platillo. Después de colgar el teléfono, me quedé pensando en el jardín durante mucho tiempo. Guadalupe se sentó conmigo con una taza de té de hierbas que había preparado. ¿Qué piensas de lo que te dijo Mercedes?, me preguntó. Pienso que tal vez Leticia realmente está entendiendo cosas que antes no entendía, le respondí. Pero también pienso que necesito más que gestos bonitos. Necesito ver consistencia en el cambio. Guadalupe asintió sabiamente. Los gestos son importantes, pero la verdadera prueba viene con el tiempo y las situaciones difíciles. Tenía razón. Era fácil ser respetuosa cuando estabas tratando de recuperar algo que habías perdido. Lo difícil era mantener ese respeto cuando las cosas volvían a la normalidad. Esa tarde, mientras leía en el jardín, llegó Roberto otra vez.
Esta vez no traía regalos ni sorpresas. Simplemente vino a sentarse conmigo y a platicar. Mamá, me dijo, he estado pensando mucho en nuestra última conversación y quiero preguntarte algo importante. Me preparé para escuchar lo que tenía que decir. Si decides regresar a casa, ¿qué necesitas de nosotros para sentirte respetada y valorada? Su pregunta me sorprendió porque no estaba pidiendo que regresara. Estaba pidiendo que le enseñara cómo hacer las cosas bien. Hijo, le dije, necesito que me vean como la dueña de la casa, no como una huésped o una empleada. Necesito que respeten mis decisiones y mis espacios. Y necesito que cuando tengan un problema conmigo, vengan a hablar directamente conmigo, no que hablen a mis espaldas. Roberto escuchó atentamente cada palabra y después sacó una libreta pequeña donde comenzó a escribir. ¿Qué haces?, le pregunté divertida. Estoy tomando notas, me dijo sonriendo. No quiero olvidar nada de lo que me estás diciendo. Esto es demasiado importante. Me contó que él y Leticia habían comenzado a hacer una lista de todas las cosas específicas que querían cambiar en su comportamiento hacia mí. No queremos depender solo de nuestros buenos propósitos, me explicó. Queremos tener reglas claras que podamos seguir para asegurarnos de que te tratemos como mereces. Esta aproximación tan sistemática a la reconciliación me impresionó. No era solo arrepentimiento emocional, era un compromiso intelectual con el cambio. Durante las siguientes 2 horas, Roberto y yo tuvimos una de las conversaciones más profundas y honestas de nuestras vidas. Me preguntó sobre momentos específicos en que me había sentido irrespetada, y yo le conté detalladamente sobre cada situación. Le expliqué cómo me había sentido cuando Leticia puso el candado en la despensa, cómo me dolían los comentarios sobre mi peso, cómo me humillaba que me dieran porciones pequeñas de comida frente a las visitas. Nunca me di cuenta de que esas cosas te lastimaban tanto, me dijo con lágrimas en los ojos. Para mí eran solo momentos incómodos que quería evitar confrontar. Roberto, le dije, ese fue el problema. Para ti eran momentos incómodos, pero para mí era mi vida diaria. Yo tenía que vivir con esa humillación todos los días, mientras tú podías simplemente ignorarla. Mi hijo asintió con entendimiento real por primera vez. Mamá, ahora entiendo que mi silencio fue tan dañino como las acciones de Leticia. Al no defenderte, te estaba diciendo que tu dignidad era menos importante que mi comodidad. Sus palabras me tocaron profundamente porque mostraban una comprensión genuina de la dinámica que había destruido nuestra relación. Exactamente, hijo. Y por eso necesito saber que si regreso, tú vas a estar dispuesto a defender mi dignidad, incluso si eso significa confrontar a tu esposa. Roberto me miró directamente a los ojos y me hizo una promesa que jamás olvidaré. Mamá, te prometo que si decides regresar, nunca más voy a quedarme callado cuando alguien te falte al respeto. No importa quién sea esa persona. Mi lealtad principal es contigo, porque tú eres mi madre y eres la persona que me dio todo en la vida. También me prometió que él y Leticia establecerían reglas claras para la convivencia en la casa, que me consultarían todas las decisiones importantes que afectaran la casa o la familia, y que buscarían mi opinión antes de hacer cualquier cambio. No queremos que vuelvas a sentirte como una extraña en tu propia casa, me dijo. Cuando Roberto se fue esa tarde, me sentí más esperanzada de lo que había estado en meses. No era solo por sus promesas, sino por la calidad de la conversación que habíamos tenido. Por primera vez en años, había hablado conmigo como con una persona inteligente cuyas opiniones y sentimientos importaban. No había tratado de minimizar mis heridas o de convencerme de que habían sido exageraciones. Había reconocido completamente la gravedad del daño que me habían causado y había mostrado un compromiso genuino con hacer las cosas de manera diferente. Esa noche, durante la cena, le conté a Guadalupe sobre mi conversación con Roberto. «Hermana», me dijo, «se escucha como si realmente hubiera madurado». Le mostré la libreta donde Roberto había escrito todos los puntos que habíamos discutido. «Mira esto», le dije. Escribió todo lo que le dije sobre cómo quiero ser tratada. Eso no es algo que haría alguien que solo quiere aparentar. Guadalupe examinó las notas cuidadosamente. «Tienes razón», me dijo. «Esto muestra que está tomando en serio la responsabilidad de cambiar». Al día siguiente, recibí una llamada inesperada del licenciado Miguel Sánchez, mi abogado. «Doña Esperanza», me dijo,
Roberto vino a verme ayer y me pidió que preparara un documento legal muy interesante. Me contó que Roberto había solicitado que se redactara un acuerdo de convivencia familiar donde se establecieran por escrito las condiciones bajo las cuales él y Leticia podrían vivir en mi casa. Es como un contrato de arrendamiento, me explicó el licenciado, pero en lugar de pago monetario, especifica obligaciones de respeto y comportamiento. Roberto había pedido que el documento incluyera todas las condiciones que yo había mencionado en nuestra conversación del día anterior. ¿Qué opina usted de eso, licenciado?, le pregunté. Doña Esperanza, en 40 años de ejercer derecho familiar, nunca había visto algo así. Es una demostración de seriedad muy impresionante. Su hijo está dispuesto a firmar un documento legal que lo obligue a tratarla con respeto en su propia casa. El abogado me explicó que el documento también incluía cláusulas sobre qué pasaría si alguna de las condiciones no se cumplía. Si vuelven a faltarle al respeto, usted tendría respaldo legal para que se vayan inmediatamente de la casa. Esta información me tranquilizó mucho. Significaba que si decidía regresar, no estaría indefensa como había estado antes. Después de la llamada del abogado, comencé a sentir que tal vez era momento de tomar una decisión. No porque estuviera convencida de que Roberto y Leticia habían cambiado para siempre, sino porque había recuperado mi poder y tenía herramientas para protegerme si las cosas volvían a salir mal. Guadalupe, le dije a mi hermana esa tarde, creo que estoy lista para intentarlo otra vez. Mi hermana me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás segura? No hay prisa para decidir. Le expliqué que mi decisión no estaba basada en el miedo a estar sola o en la necesidad de ser querida. Estaba basada en mi fuerza recuperada y en mi convicción de que merecía respeto y amor. Si las cosas no funcionan, le dije a Guadalupe, sé que puedo irme otra vez. Esta vez sé cuál es mi valor y no voy a permitir que nadie me haga olvidarlo. Mi hermana sonrió y me abrazó. Esperanza, has cambiado mucho en estos meses. Ya no eres la mujer que se fue de su casa llorando y sintiendo que no valía nada. Ahora eres una mujer que conoce su poder y que sabe defenderse. Tenía razón. El tiempo en Guadalajara no solo me había dado espacio para sanar, me había dado la oportunidad de recordar quién era yo realmente. Decidí hacer una última prueba antes de tomar mi decisión final. Llamé a Roberto y le dije que quería hablar con él y con Leticia juntos, en persona, antes de decidir si regresaba o no. «Claro, mamá», me dijo inmediatamente. «¿Quieres que vengamos a Guadalajara?» «No», le dije. «Quiero que nos encontremos en territorio neutral, en el parque donde solíamos ir cuando eras niño. Era un lugar lleno de recuerdos buenos para nosotros, pero también era un espacio público donde podríamos hablar con tranquilidad, sin las emociones intensas que traía estar en la casa. El encuentro en el parque fue una de las conversaciones más importantes de mi vida. Roberto y Leticia llegaron temprano y me estaban esperando en una banca bajo la sombra de un árbol grande. Cuando me acerqué, los dos se levantaron inmediatamente y me saludaron con respeto y cariño. Leticia se veía diferente, más humilde, menos arrogante. Su manera de vestir era más sencilla, su maquillaje más natural y, sobre todo, su manera de mirarme era diferente. Ya no era la mirada fría y calculadora que recordaba. Era una mirada llena de respeto y un poco de miedo a perderme para siempre. «Esperanza», me dijo Leticia antes de que yo pudiera hablar, «quiero pedirte perdón una vez más, pero esta vez quiero ser muy específica». Procedió a pedirme perdón por cada situación particular en que me había faltado al respeto. Me pidió perdón por el candado en la despensa, por los comentarios sobre mi peso, por las porciones pequeñas de comida, por querer quitarme mi habitación, por hablar mal de mí por teléfono, por tratarme como sirvienta en mi propia casa. Pero sobre todo, me dijo con lágrimas en los ojos, «Te pido perdón por no haber valorado desde el principio el regalo que era tenerte como suegra y madre sustituta». Roberto también tomó su turno para hablar. «Mamá, quiero pedirte perdón por mi cobardía. Durante 5 años fui testigo de cómo te faltaban al respeto, y no hice nada para defenderte. Me daba miedo confrontar a Leticia, me daba miedo que hubiera conflictos en casa, me daba miedo tener que elegir entre ustedes dos. Pero ahora entiendo que al no elegir, sí estaba eligiendo. Estaba eligiendo lastimarte a ti.
Sus palabras me emocionaron porque mostraban una comprensión profunda de la traición que había representado su silencio. Roberto, le dije, aprecio tu honestidad, pero necesito saber qué vas a hacer diferente si yo regreso. Lo que Roberto y Leticia me dijeron esa tarde en el parque me convenció finalmente de que estaban listos para una relación diferente conmigo. Roberto me prometió que cualquier decisión importante sobre la casa sería consultada conmigo primero, que mi palabra sería respetada como la de la dueña de la propiedad, y que él personalmente se haría cargo de que Leticia y cualquier otra persona me tratara con el respeto que merecía. Leticia me prometió que nunca más haría comentarios sobre mi apariencia, mi comida o mi edad, que me consultaría antes de hacer cualquier cambio en la casa y que buscaría mi consejo como la matriarca de la familia que era. Pero lo que más me impresionó fue cuando me mostraron el documento que habían preparado con el abogado. Era un acuerdo de convivencia de 5 páginas, donde se especificaban exactamente cómo querían tratarme si yo regresaba. Incluía cosas como respetar mi privacidad, consultar conmigo las decisiones familiares importantes, mantener un ambiente de respeto en la casa y establecer consecuencias claras si alguna de estas condiciones no se cumplía. Queremos firmar esto legalmente, me dijo Roberto, no porque no confiemos en nosotros mismos, sino porque queremos que tú tengas la seguridad de que estamos completamente comprometidos con estos cambios. Después de leer el documento completo, los miré a los dos y tomé mi decisión. Está bien, les dije. Voy a regresar a casa, pero voy a regresar como la dueña de la casa que soy, no como una huésped agradecida. Y voy a regresar sabiendo que si las cosas no funcionan, tengo la fuerza y los recursos para irme otra vez. Roberto y Leticia se abrazaron y comenzaron a llorar de alegría. Gracias, mamá, me dijo Roberto. Te prometo que no te vas a arrepentir. Esperanza, me dijo Leticia, voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que merezco una segunda oportunidad. Cuando regresé a casa de Guadalupe esa tarde y le conté a mi hermana sobre mi decisión, ella me miró con orgullo. Esperanza, me dijo, estás regresando como una mujer completamente diferente a la que se fue. Estás regresando con poder, con dignidad y con la certeza de tu propio valor. Tenía razón. La Esperanza que regresaría a su casa no era la misma mujer que había salido corriendo 2 meses atrás, herida y sintiendo que no valía nada. Era una mujer que había redescubierto su fuerza, que había establecido sus límites y que había aprendido que el amor verdadero requiere respeto mutuo para sobrevivir. Mi último día en casa de Guadalupe fue agridulce. Por un lado, estaba emocionada de regresar a mi casa y de intentar construir una relación nueva y mejor con Roberto y Leticia. Por otro lado, me daba tristeza dejar la paz y la tranquilidad que había encontrado en Guadalajara. Siempre vas a tener una casa aquí, me dijo Guadalupe mientras empacaba mis cosas. Y si alguna vez necesitas venir otra vez, las puertas están abiertas. Su apoyo incondicional había sido fundamental para mi sanación. Y sabía que sin esos meses en su casa, nunca habría encontrado la fuerza para exigir el respeto que merecía. Cuando Roberto vino a buscarme para llevarme de vuelta a casa, traía flores del jardín de mi casa y una sonrisa genuina que no había visto en años. ¿Lista para volver a casa, mamá?, me preguntó. Lista, le respondí. Pero por primera vez en 5 años, sabía que estaba regresando a casa en mis propios términos, con mi dignidad intacta y con la certeza de que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir que no valía nada. El viaje de regreso a casa fue muy diferente al viaje que había hecho 2 meses atrás. Esta vez no era una mujer derrotada huyendo de su dolor. Era una mujer empoderada regresando a reclamar su lugar en el mundo. 6 meses han pasado desde que regresé a mi casa, y puedo decir con certeza que fue la mejor decisión que pude haber tomado. No porque todo haya sido perfecto, sino porque regresé siendo una mujer completamente diferente. Regresé conociendo mi valor, mis límites y mi poder. La casa que recuperé no es solo la estructura física que construí con mis años de trabajo, sino un hogar donde finalmente soy respetada como la matriarca que siempre debí haber sido. Los primeros días fueron de ajuste mutuo. Roberto y Leticia se comportaban con una cortesía casi exagerada, como si tuvieran miedo de que yo me fuera otra vez al menor conflicto.
Pero gradualmente, todos encontramos un ritmo nuevo de convivencia. Leticia cumplió su promesa de aprender a cocinar mis recetas tradicionales, y ahora compartimos la cocina de manera colaborativa, no como patrona y sirvienta, sino como dos mujeres que disfrutan preparar comida para su familia. Roberto se asegura de consultarme cualquier decisión que afecte la casa, desde cambios menores hasta gastos importantes. Lo más hermoso de esta nueva etapa es que he redescubierto el placer de estar en mi propia casa. Cada mañana me despierto en mi habitación, en mi cama, rodeada de mis cosas, y siento una paz profunda. Desayuno en mi cocina sin que nadie me diga qué puedo o no puedo comer. Riego mis plantas sin que nadie critique la manera en que las cuido. Leo mis libros en mi sala sin que nadie me haga sentir que estoy ocupando un espacio que no me corresponde. Es una libertad simple, pero preciosa. Leticia ha cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Ya no es la mujer arrogante y cruel que conocí hace años. Ha desarrollado una humildad genuina y un respeto hacia mí que se demuestra en pequeños gestos diarios. Me pregunta mi opinión sobre sus decisiones, me cuenta sobre sus terapias, me incluye en conversaciones familiares como la figura de autoridad que soy. A veces la sorprendo mirándome con lo que parece ser admiración, como si finalmente hubiera entendido la fortaleza que se requiere para mantener una familia y un hogar durante décadas. Roberto también ha madurado de maneras notables. Ya no es el hombre que evitaba conflictos a toda costa. Ahora está dispuesto a tener conversaciones difíciles cuando es necesario, a defender mis derechos cuando alguien los cuestiona y a valorar abiertamente mi contribución a la familia. La semana pasada, cuando un técnico que vino a reparar el refrigerador me habló de manera irrespetuosa, Roberto inmediatamente lo confrontó y le exigió que me pidiera disculpas. Ese momento me confirmó que realmente había cambiado. Por supuesto, no todo ha sido perfecto. Hemos tenido momentos de tensión, desacuerdos, situaciones donde los viejos patrones amenazaban con regresar. Pero la diferencia es que ahora tenemos herramientas para manejar estos conflictos. Tenemos el contrato legal que firmamos, pero más importante, tenemos una comunicación honesta y un respeto mutuo que antes no existía. Cuando surge un problema, nos sentamos a hablar como adultos, no como una madre tolerante y unos hijos abusivos. La relación con mis vecinos también ha cambiado. Guadalupe Ramírez me comentó hace poco que todo el barrio había estado hablando de mi historia. Te has convertido en una inspiración para muchas mujeres mayores, me dijo. Hay señoras que han usado tu ejemplo para exigir mejor trato de sus propias familias. Me emociona saber que mi experiencia puede ayudar a otras mujeres a valorar su propia dignidad y a no aceptar maltrato de nadie, sin importar los lazos familiares. Mantengo contacto regular con mi hermana Guadalupe en Guadalajara. La llamo cada semana para contarle cómo van las cosas y para agradecerle por el refugio que me dio cuando más lo necesitaba. Ella me recuerda constantemente que si alguna vez vuelvo a necesitar alejarme, su casa siempre estará disponible para mí. Esa seguridad me da tranquilidad y poder. Saber que tengo opciones me permite estar en mi casa por elección, no por obligación. He comenzado también a participar en un grupo de apoyo para mujeres mayores en el centro comunitario del barrio. Compartir mi historia con otras mujeres que han pasado por situaciones similares me ha ayudado a entender que el abuso familiar hacia los ancianos es más común de lo que imaginaba. Pero también he visto que es posible cambiar estas dinámicas cuando uno encuentra el valor para exigir respeto. Las noches son mi momento favorito del día. Cuando Roberto y Leticia se van a su habitación y yo me quedo sola en la sala, siento una satisfacción profunda al mirar alrededor y recordar todo lo que tuve que pasar para llegar a este punto. No fue fácil alejarme de mi familia. No fue fácil mantener mi posición cuando me suplicaban que regresara. No fue fácil exigir condiciones y mantener mis límites, pero valió la pena cada lágrima, cada momento de soledad, cada instante de incertidumbre. A veces, cuando estoy regando mis geranios en el jardín o cuando estoy preparando café en la mañana, me acuerdo de la mujer que era hace un año, silenciosa, resignada, aceptando migajas de respeto como si fueran favores. Esa mujer ya no existe. En su lugar hay una mujer que conoce su valor, que exige dignidad,
que no tiene miedo de estar sola porque ha aprendido que estar sola es mejor que estar mal acompañada. Mi historia no termina con una reconciliación perfecta o con la promesa de que nunca más habrá conflictos. Termina con algo mucho más valioso, la certeza de que soy una mujer digna de respeto y amor, y de que tengo el poder de exigir ambas cosas. Termina con la paz de saber que, sin importar lo que pase en el futuro, nunca más permitiré que nadie me haga sentir que no valgo nada. A las mujeres que puedan estar pasando por algo similar, quiero decirles que nunca es demasiado tarde para valorarse. Nunca es demasiado tarde para exigir dignidad. Nunca es demasiado tarde para recordar que merecemos amor verdadero, no migajas de afecto condicionadas a nuestra silenciosa aceptación del maltrato. A veces, el mayor nuevo comienzo es el silencio que elegimos mantener hasta encontrar nuestra propia voz. Tenemos curiosidad por saber hasta dónde ha llegado esta historia. ¿Desde dónde nos estás viendo? Comenta aquí abajo.